Los seres vacíos nos observan. Hasta hoy se registran muchos reportes de actividad paranormal en él. El misterio está fundamentado en el silencio. Es divertido asustarse a veces, ¿no? Está aquí. Pero ya es hora de hablarlo entre todos. Esto es Martes de Misterio. Buenas noches, amigos y amigas de Martes de Misterio. ¿Cómo les va? Bienvenidos al club. Mi nombre es Martín Echevarría, @Martín de Radio, y como siempre les digo, qué placer saber que alguien está dispuesto a contar. Alguna persona en este mundo que confía en nosotros y en ustedes, en nuestra comunidad, para sentarse a contar sus vivencias que ante otros no pueden. Hoy vamos a disfrutar la historia de Camila. No conozco mucho todavía de su historia, pero sí puedo prepararlos, puedo invitarlas a que cada uno de nosotros escuche todo el relato y cada una de las situaciones que vendrán desde los ojos de una niña de 6 años. Les aseguro que el efecto de cómo van a vivir la historia va a ser bastante diferente, sobre todo para los que lleguen hasta el final. Entonces, amigos y amigas, para que el plan sea perfecto, a partir de los próximos minutos vamos a entrar en contacto con una mujer de jóvenes 25 años, pero que nos va a hacer sentir a todos tan chiquititos que alcanzaremos los 6. Desde esa visión empezamos a vivir su historia. Hola Camila, buenas noches. Bienvenida a Martes de Misterio. ¿Cómo estás? Buenas noches, Martín. Acá estoy bastante bien. Algo, no sé, melancólica. ¿Algo melancólica? ¿Por qué? Y recordando vos sabés que hablé con mi hermana de esto y hay cosas que, de hecho, yo me he guardado un par de cosas y quiero como usar este espacio para contar toda la historia. Uh-huh. Y mi hermana me contó un par de cosas que me dejaron sorprendida, que yo no sabía. Bueno, vamos a valorar ese extra de tu hermana. Camila, primero te pregunto, ¿cuántos años tenés? Y yo ahora tengo 25. Muy bien, 25 años para una muy joven protagonista argentina. Estamos conectados con La Plata, dentro de la provincia de Buenos Aires. Camila ha decidido contar. Camila se decidió hablar de una vez por todas. Y nosotros estamos dispuestos a escucharte. Así que Camila, acá nos tenés. Bueno, mira, te cuento. Para empezar la historia, esta historia ocurre en Chubut, en una casa de allá. La historia, de hecho, es de la casa para mí porque todos estos hechos ocurrieron ahí. Bien. Esta historia empieza, bueno, yo en ese momento tenía, de hecho, son mis primeros recuerdos de mi vida. Me marcó muchísimo esto y siempre lo cuento cuando estoy con amigos. Cuando alguien me pregunta, ¿crees en lo paranormal? Yo siempre, mi respuesta automática es, desearía decirte que no, pero la verdad que sí. Claro. Yo en ese momento tenía 6 años. Y bueno, empezaba la escuela, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando nos fuimos para allá con mi viejo es de acá de La Plata y mi mamá es de allá de Chubut. Tuvimos un accidente y se nos prendió fuego la camioneta con todas nuestras cosas de la mudanza. Nosotros llegamos allá sin nada. ¿En medio de la mudanza? ¡Qué increíble! Sí, ya ahí arrancamos mal. Y ya habíamos, supuestamente, yo tengo entendido que ya habíamos alquilado en ese momento la casa. Me acuerdo que en ese entonces yo iba a la escuela primaria, ¿no? Iba a una escuela de turno tarde. A la mañana, con mi hermana, estábamos con una niñera. Y después, mi mamá era docente, trabajaba casi todo el día, nos iba a buscar a la escuela y a la noche mi mamá llegaba a casa frita y se dormía. Para ubicarte más, para que te hagas una idea, la casa era en un PH, ¿no? De allá de Chubut. Era bien a las afueras de la ciudad y era en un PH en el fondo, en el centro de la manzana.
vos llegabas por un pasillo largo, era la última casa, y atrás de esa casa había un terreno descampado, y yo me acuerdo que con mi hermana le teníamos mucho miedo a ese terreno. Ustedes llegan a esa casa, en medio de la ruta o en medio del viaje se les prende fuego el vehículo, y cuando ustedes llegan, Sí. ¿vos esa casa vivís por primera vez en esa casa? ¿Es la primera vez que ustedes la habitaban? Sí, esa es la primera vez que nosotros la habitábamos. Bien. Y además la estábamos alquilando, y no era un pariente a quien se la alquilábamos, digamos, era una persona de la ciudad de Trelew. Uh-huh. Ese es el único dato que te voy a dar. Sí, está Que bien. era en la ciudad de Trelew, Claro. y que eran las afueras de la ciudad. Y realmente yo me acuerdo que la casa, Martín, era una casa fea. Era una casa que vos entrabas, estaba el patio, que era un patio de cemento, en realidad tenía como ladrillos, que algunos se estaban saliendo porque era muy vieja, y daba ese patio a las ventanas de los dos dormitorios de la casa. Vos tenías el living y un pasillo larguísimo que conectaba los dos dormitorios, y al fondo la puerta del baño. Yo me acuerdo, uno de mis primeros recuerdos en esa casa fue yo entrar, yo era muy chiquita, y correr por ese pasillo de ida y vuelta, y en un momento yo entro, y lo primero que pasó fue que yo vi un cuadro en el baño horrible, pero era un cuadro horrible, era Sí. feo. Entonces yo voy y le digo a mamá, le digo, ese cuadro es feo. Yo era re chiquita, yo me acuerdo, yo no le podía expresar, no sabía bien cómo hablarle. Y mi mamá me dice, ¿qué cuadro? Acá vení, la llevo al baño, y era un espejo, Martín. Era un espejo. Pero cuando vos lo No era viste, un cuadro. pero cuando vos lo viste era cuadro. Era un cuadro, era la cara de una persona. Ah, Yo vi la cara de una persona Claro. en el espejo, y Claro. para mí era un cuadro. qué impresionante la inocencia ante un caso tan esotérico, ¿no? Tu inocencia de decir, no vi una persona reflejada en el espejo. Para mí era un cuadro, mamá. Claro, y no sabía cómo expresarlo, cómo explicarle, porque aparte, te juro, Martín, que yo lo vi, yo no entré al baño, yo lo vi desde el pasillo, y yo dije, es feo esto, tengo que decirle a mi mamá, algo en mí me dijo que tenía que decirle, y mi mamá es como muy temerosa, ella le da miedo todo lo que es esotérico, todo lo que es historias de terror, relatos, entonces realmente me cuesta hasta el día de hoy. Uh-huh. Mi mamá no quiere saber nada de esa casa, siempre Claro. que le digo, ¿te acordás lo que pasó? No me cuentes, Claro, no me hables. claro. Entonces es como que ella siempre lo tapaba, ¿viste? Otra cosa importante, para que sepas parte de la historia, mi hermana es mi hermana melliza, y con mi hermana tenemos un lazo muy importante. Nosotras somos mellizas y como que estamos medio conectadas, como que ya sabemos o sentimos lo que siente la otra muchas veces. Y mi hermana en esa casa empezó a ser sonámbula. Empezó a levantarse, a caminar por la casa a la noche, a las 3 de la mañana. Yo me acuerdo que ella se levantaba, por ejemplo, y se paraba al borde de la cama de mi mamá. Y se quedaba mirando horas, y si mamá no la levantaba, no la llevaba, no la acompañaba de nuevo a su cama, mi hermana estaba toda la noche parada ahí, con los ojos abiertos, No. en frente de mi mamá. Ah, por Dios. Y de hecho, Qué situación. Martín, en ese momento, mis papás empezaron a tener peleas entre ellos y se separan. O sea, se van a los pagos de tu mamá y en medio de eso, una vez instalados allí, se separan. Se separan, por eso en esta casa, Martín, yo creo Claro. que pasaba algo, porque pasaron muchas cosas malas. Otra cosa importante, en ese momento teníamos 2 perros. Una era un pastor alemán, Atila, y ella lloraba. Toda la noche era Sí. la perra, el llanto angustiante. No quería estar ahí. Cuando crece, no quería, no le gustaba. Claro. Aparte, Martín, cada vez que tenía oportunidad de irse, se iba de la casa. Y no era porque no la sacaban, porque mi papá se hacía mucho cargo de esa perra y la sacaba al campo y la sacaba a correr, y la perra no quería estar ahí. Ahora, cuando la perra creció lo suficiente, aullaba toda la noche. Se paraba y rascaba la puerta y aullaba. Era una cosa, era angustiante, Martín. Yo me acuerdo que hubieron 2 noches en específico que no se podía dormir, que mi papá se tenía que levantar a la noche y retar a la perra. Y ¿vos te das cuenta cuando un animal ya te está diciendo eso? Bueno, después lo que pasó
cuando ya mis viejos se empezaron a pelear, mi hermana empezó a empeorar con el tema del sonambulismo. Ya no era 1, 2, 3 veces por semana, era todas las noches. Hubo una noche en la que yo la vi levantarse e ir para el living, encarar para el living. Entonces yo dije, che, no está yendo al cuarto de mamá. La voy a buscar y la voy a traer, porque mirá si se lastima, mirá. Martín, esto me queda patente y esto es algo que no le conté a mi hermana. Martín, yo la busqué por toda la casa y mi hermana no estaba. Martín, yo no la encontré. O sea, revisé abajo de la mesa, revisé el living, la cocina, el baño, fui a la habitación de mi mamá. En ningún momento se me ocurrió esas cosas de chica, que yo si hoy pudiera volver al pasado, yo cambiaría esto, despertaría a mi mamá y le diría, claro, mi hermana no está. No está, claro. Lo que pasa es que a veces, ante la desesperación, la incertidumbre, el desconcierto, porque también son cosas que te desconciertan, no sabés qué está pasando, no llegás a comprender, mucho menos sabés y tenés la mente fría sobre cómo accionar. Claro, uno es niño y uno a veces, yo decía, mi mamá está cansada, la voy a despertar y se va a enojar y me va a echar la bronca y me va a decir que me acueste a dormir. Pero Martín, la busqué en todos lados, la busqué hasta arriba, hasta la cama, en la cama de arriba, que es donde ya teníamos una cucheta, ¿no? Ya dormía arriba y yo dormía abajo. Y la busqué incluso ahí y no estaba. O sea, no la encontré. Lo que yo hice en ese momento fue ir a la cama, taparme hasta arriba y esperar que salga el sol. Yo estaba muy asustada, yo no sabía qué iba a pasar. Al día siguiente, yo en ningún momento la vi a mi hermana entrar. Yo me acuerdo que no dormí porque ese día me dormía en la escuela, estábamos aprendiendo el alfabeto y yo me caía dormida. ¿Y qué pasó? A la mañana siguiente se levanta mi mamá y yo inmediatamente me levanté y la seguí. Y me dice, ¿qué haces despierta a esta hora, hija? Anda a dormir. Y le digo, ¿la viste a Lu? Y me dice, no, ¿por qué? Lucía tiene que estar durmiendo. Y me lleva a la pieza y claramente, efectivamente, mi hermana estaba en su cama. Pero Martín, yo te digo, yo revolví las sábanas, yo moví las almohadas, mi hermana no estaba en ningún lado. Qué buen misterio. O sea, qué buen misterio. Eso, pero aparte después hay otra cosa que desencadenó que fue mucho más fuerte, Martín, mucho más fuerte, que para mí esto que yo no conté tiene que estar relacionado a eso. Teníamos las 2 perras. Atila no tardó mucho en escaparse y no volvimos a saber nunca más de ella. Nunca más la encontramos. Pero la Pipi, la perrita chiquita, no mucho después de lo que te acabo de contar, nosotros nos íbamos a la escuela y como dijimos, ya se escapó Atila, vamos a dejar a la perra adentro. La dejamos adentro de la casa y nos fuimos. Volvimos de la escuela, Martín, y esto es creer o reventar. Volvimos de la escuela y no estaba la perra. No estaba, y no estaba por ningún lado. Y el único lugar por el que se pudo haber escapado fue una ventana chiquita, muy chiquitita, a por lo menos 2 metros del piso del baño. Y mi mamá, te digo esto porque mi mamá me acuerdo que lloraba con muchísima angustia y llamaba a mis abuelos y vino gente de mi familia a buscarla, levantaron muebles, movieron, no estaba la perra, no estaba. Dijimos, ¿cómo se pudo haber escapado? Por 2 metros, una ventanita tan chiquita de 2 metros en el baño, porque era lo único abierto. O sea que a la perra, por su fisonomía, ¿sí?, su contextura, no le permitía poder llegar a esa ventana primero y después escaparse. No, imagínate, era un caniche, como un caniche toy, chiquitito. ¿Cómo va a escalar 2 metros para meterse a una ventana tan chiquita? Imposible que haya saltado, no. Sí, por eso, claro. Además era vieja la perra, no era una perra cachorra. Vos estás segura de que la perra se quedó adentro de la casa y desapareció y no volvimos a saber nunca más nada de esa perra. Eso es algo que, de hecho, para mí tiene que estar directamente relacionado con mi hermana. Vos sabés, Camila, que hasta lo que llevamos de la historia, primero lo debe haber notado cualquier oyente que está escuchando en estos momentos tu relato. Los tonos en el que estás contando tienen una aceleración que nos resulta abismal. Y está bien que eso suceda,
porque es como lo viviste. Y muchas veces ocurre que la persona que está contando algo que vivió con tanta intensidad quiere que el otro lo entienda esa desesperación, le crea. Y otra cosa que quiero destacar acá, en esta pausa que hago para que puedas bajar y descansar un poco, es que hasta ahora no me hablaste de presencias, no me hablaste de ver cosas. Y es increíble cómo, aún así, la historia tiene hechos paranormales que son súper incómodos. Porque lo que más describiste son actitudes de la gente que pisó esa casa. Como lo de tu hermana, la perra que desaparece al igual que tu hermana, el carácter y las peleas de tu papá y de tu mamá. Yo te lo estoy tratando de contar, recordando con mi hermana, de la forma más lineal posible. Claro. Pero en realidad, a partir de ahora, a partir de acá, que ya no estaban las perras, que era con quienes pasábamos la mayor parte del tiempo, y yo me acuerdo que era tratar de estar con mi perra, pegada a mi perra, porque mi mamá dormía. Con mi hermana empezamos a tener amigos imaginarios, empezamos a hablar con amiguitos. Yo me acuerdo muchas veces en la noche, después de que las perras se fueran, empezamos a ver sombras en el pasillo desde nuestra cama cucheta, porque la cama cucheta estaba la parte donde vos apoyás la cabeza, donde está la almohada, sí, pegada a la puerta. En vista de que empezamos a ver sombras, pusimos la almohada del otro lado para que quede enfrentada a la puerta, entonces poder ver qué pasaba. Porque a nosotras nos asustaba, mirá de lo que teníamos miedo, de que alguien o algo entrara a nuestra pieza y no verlo. ¿Tenías vos qué edad? ¿Todavía 6 años? Yo 6 años. Bien. Yo viví ahí desde los 4 hasta los 7. Es muy fuerte y yo me acuerdo que muchas cosas no le contábamos a mi mamá, porque todo no se lo decís a tus padres o a los mayores. Por eso yo te digo, cuando tomé la medida de acostarme en la cama, es una medida que toma un chico que tiene miedo, sí, y que está desesperado, de taparte hasta el fondo con las sábanas, y no pensás lógicamente de qué le pasó a mi hermana, se fue de mi casa. Retomando la historia, sí, donde la habíamos dejado, que ya no estaban las perras, y empezamos a tener amigos imaginarios. Empezamos a hablar con el hombre del fondo, que le decíamos, porque era un hombre que vivía en el descampado que teníamos atrás de la casa. No me acuerdo bien el nombre, pero sí me acuerdo que jugábamos con los Playmobil y él jugaba de alguna manera con nosotras. Empezó a pasar que durante la noche veíamos estas sombras y mi hermana se levantaba y me decía, yo voy a ver. Se levantaba y se iba al living a ver. Y mi hermana estaba horas. Y me acuerdo que yo me empecé a levantar porque, o sea, volvía a acostarse a la cama, pero volvía muy tarde. Y yo me despertaba cuando ella volvía. Y yo me empecé a levantar atrás de ella y ella lo que hacía es que se iba al living y se ponía a jugar sola. Por horas. Se ponía a jugar con los juguetes sola en el living no sé si eran las 3 de la mañana, no te puedo decir el horario porque no lo sé, porque era muy chica yo, pero era a cualquier hora. Entonces, cuando mi hermana se acostaba, yo le decía, Lu, es muy tarde, mamá se va a enojar. Así, como una nena, el raciocinio de una nena de 5 años, que es lo único que está pensando. Porque aparte mi mamá vivía enojada en ese entonces, porque se había peleado con mi viejo, porque laburaba mucho, la verdad no podíamos pasar mucho tiempo juntas. Entonces mi mamá, y creo que también en parte es la energía de la casa, vivía en ese entonces enojada. Y yo le decía a Lu, vamos a la cama a dormir, y me decía, bueno, sí, me acompañaba, y después cuando se dormía le agarraba el sonambulismo, y se volvía a levantar y se volvía a parar al lado de la cama de mi mamá. Hasta que una noche yo me levanto. Me levanto. Tranquila que estamos con vos ahí. Dale, tranquila. Voy al baño. Sí. Y me acuerdo que tuve una sensación horrenda cuando me doy la vuelta para volver a mi habitación y no la vi a mi hermana en la cama. ¿Otra vez? No estaba mi hermana en la cama. Y volteo a la habitación de mi mamá y mi hermana no estaba en la habitación de mi mamá. Y se me pone la piel de gallina. Sí. Yo caminé por el pasillo y estaba llegando al living y escuché a mi hermana hablando.
y escuché una voz que le responde. A tu hermana. A mi hermana. Una voz de un señor que le responde. Y yo me paralicé. Yo no, en ese momento yo no supe qué hacer. Me paralicé y me quedé mirando fijamente en la oscuridad que era el living enfrente mío. En ese momento no habían tantos aparatos electrónicos como ahora y no había una luz que iluminara. Y yo dije, ¿qué hago? Me quedé quieta, paralizada, y después de unos minutos decidí ir a ver con quién estaba hablando mi hermana. Y cuando voy en el living estaba sentada ella en una silla, sola, y me volteé a mirar y no había absolutamente nadie. Y yo le dije, Lu, ¿con quién estás hablando? Y Lucía me dijo, no, con nadie, me dice, ¿qué haces? Y le digo, hay que dormir. Me dice, sí, ya voy. Y yo me volví a dormir, pero no, te imaginas que no dormí mucho esa noche. ¿Vos escuchás que algo le responde una sola vez o varias veces más? Yo escuché que algo le responde y que Martín no era una sola vez. Yo cuando me quedé paralizada era porque yo estaba escuchando una conversación. No sé qué estaban diciendo, te juro que no me acuerdo. Yo tengo patente la voz grave que a ella le estaba contestando. No era ni la voz de mi papá. Volvés a tu cuarto y no podés dormir. ¿Y ella qué hace? ¿Se sigue quedando ahí en el living? Se queda en el living casi toda la noche y llegó a dormir recontra tarde. Yo me acuerdo que dormíamos muy poco en ese entonces y pasábamos el día con mucho sueño. Creo que esa fue la experiencia que a mí al día de hoy todavía la recuerdo. Una de las dos que todavía recuerdo, porque fue re fuerte hoy en día, si yo escucho eso, trataría primero de usar la lógica y de decir, hay alguien hablando con mi hermana chiquita y correr a ver qué es lo que está pasando. Pero en ese entonces, el terror que me genera, que ella haya estado sola, que aparte, para que yo te diga, no pudo haber entrado alguien, Martín, porque la puerta de esa casa era muy grande y muy vieja y yo la hubiera escuchado abrirse. Yo hubiera escuchado una de esas ventanas pesadas, antiguas. Esto, otro dato, muy pocas veces me acuerdo que hayamos abierto las ventanas en esa casa. Y si estaban abiertas, me cuesta el día de hoy recordar esa casa con luz. Yo la recuerdo muy oscura. Y aparte es muy fuerte que un niño, o una niña en este caso de 6 años, en ese momento llegue a esa observación. Es una casa sin luz. Otra cosa que después de esto que te estoy diciendo, empezaron a pasar cosas más fuertes. Teníamos una radio, una estéreo, y nosotras escuchábamos los CDs, poníamos los CD viejos de mi mamá en esa estéreo, y por horas jugábamos con amigos imaginarios mientras escuchábamos los CDs. ¿Y qué pasó? Que empezó a andar mal, se empezó a prender sola, se empezó a apagar sola. Mi mamá en un momento se enojó con nosotras. ¿Por qué? Porque Martín se prendía a máximo volumen. O sea, era un volumen. Entonces nos decía, chicas, dale, apáguenla. Claro. No puede ser. Tiempo después, yo me acuerdo que estábamos jugando y no sé a dónde teníamos que ir. Me acuerdo que era un evento importante, no sé si un casamiento de un familiar, pero era un evento importante y mi mamá se estaba maquillando, se estaba vistiendo y de la nada el CD se nos cambia y se pone a máximo volumen como pasaba siempre. Entonces mi mamá viene enojada, no, qué sé yo, que ustedes, que la radio, que bajen el volumen. Mi mamá, Martín, la desconecta, porque no lo usen más, basta, se acabó. Se va a maquillarse y la radio se prende. A máximo volumen, desconectada. Desconectada. Decime que tu mamá se dio cuenta de eso. No. Mi mamá se estaba maquillando y escuché los tacones venir del pasillo. Con mi hermana nos paralizamos, nos miramos y escuchamos los tacones venir del pasillo. A mi mamá enojada, a los gritos, puteando. ¿Qué hice yo? Apagué la radio. La apagué. Y toqué el botón de apagado y se apagó. Y mamá empieza, no, que la volvieron a prender, que no sé qué. Empezó a los gritos a decir un montón de cosas de no, que no la van a usar más, que les voy a sacar los CDs, que no sé qué. En un momento voltea y ve
el cable desconectado y se quedó callada. O sea, no nos siguió retando, no nos dijo nada, no, se fue, nos dijo, agarró la campera y nos dijo, nos vamos. Pero no dijo nada más. Y a partir de entonces, Martín nunca más se volvió a enojar cuando se nos encendía la radio. Mirá vos. Cuando se nos encendía el estéreo. Claro. Y me acuerdo que en un momento, la niñera que teníamos en ese momento nos dice, bueno, basta, ya no la usan más. Un día que se enojó porque se nos prendió, no la usan más, se van a la pieza. Nos fuimos a la pieza y teníamos nosotras un cubo de ladrillitos. Y mi hermana le levanta la tapa, y cuando levanta la tapa habían 2 arañas enormes en el cubo, pero eran más grandes que mi mano. Y eran arañas negras que si vos las mirabas a contraluz se iban poniendo rojas. Y con mi hermana vimos eso, lo tapamos, el bote de ladrillitos, salimos corriendo a los gritos con la niñera. Che, hay 2 arañas enormes en mi pieza. Y la niñera va a la pieza, levanta el bote de ladrillito y tira todos los ladrillitos al piso. Y no había nada. Y mi hermana me insistió mucho para que cuente esto, porque esto lo vivimos las dos. Claro. Estaba la niñera ahí, tiró el bote de ladrillos al piso y no había nada. Y nos acordamos de esto porque las dos avisamos, che, hay 2 arañas enormes que nos pueden picar, que nos pueden morder, que nos da miedo. Y no había nada. Es como que en la realidad no encajaban. Totalmente. Había algo ahí que estaba mal. Una vez vino una amiguita mía a esa casa y se asustó tanto que nunca más quiso volver. Fue justo antes de lo de la sombra, muy poco tiempo antes de eso. Si bien no me acuerdo de linealidad, sí me acuerdo que me dejó de hablar en la escuela. No sé que estábamos jugando con ella y con mi hermana y estaban todas las Barbies, todas metidas en una caja que les habíamos hecho con papelitos para que sea la piscina. Y me acuerdo que con mi hermana nos fuimos a buscar una cosa las dos al living, no me acuerdo qué era, y cuando volvimos mi amiga estaba pálida y todas las muñecas, en vez de estar todas sentadas, estaban todas apiladas. Y me dice, tus muñecas se movieron solas. y entonces yo le digo, no, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué hiciste? Se largó a llorar y fue tal su angustia que tuvimos que llamar a su mamá y se fue a su casa. Yo me acuerdo que una de las últimas cosas que pasó, y ahí mi mamá ya dijo, che, yo acá no puedo seguir viviendo. Me acuerdo que con mi hermana veíamos sombras, ¿te acordás que te conté? Sombras a la noche, paradas en la puerta de nuestra pieza, y nos daba miedo que alguna entrara. Una mañana la niñera no pudo venir. No pudo venir, entonces mi mamá nos dijo, chicas, ustedes se levantan y se preparan para la escuela. ¿Qué pasa? Que estábamos las dos, ella en su cama y yo en la mía. De repente, Lucía me dice, Cami, mirá, hay una sombra. Yo le digo, ¿dónde? Ahí. Y con Lucía se veía, Martín, se veía perfectamente. Y no solo se quedaba ahí quieta, se movía. Lo peor de todo era en la parte oscura del pasillo, donde no había posibilidad de que haya ningún objeto haciendo sombra con algo. Con mi hermana sabíamos que nos teníamos que levantar y yo me acuerdo que yo me estaba haciendo pis. No me podía levantar, entonces le digo, mira Lu, vos, como hacés siempre, anda a ver, y cuando veas que no hay nada, me levanto y hago pis, porque no me puedo aguantar. Y mi hermana me dice, que mi hermana siempre se levantaba, mi hermana me dice, Cami, no puedo, me dice, es mala, eso que está ahí es malo. Yo sé cuándo me tengo que levantar, y este no es el momento. Una nena de 7 años. Me dijo eso, mi hermana. Ella, con su cortita edad de 7 años, ya podía interpretar cuando lo que estaba ahí, lo paranormal, le daba mala espina, era malo. Que con 7 años mi hermana haya sido capaz de formular esa frase, me fue tan fuerte que me quedó y me marcó para el resto de mi vida. No me lo voy a olvidar nunca más. De saber que había algo mal ahí, de estarme aguantando las ganas de ir al baño y no ser capaz de levantarme ni con los ojos cerrados, porque yo a veces que veía sombras me levantaba con los ojos cerrados y me caminaba hasta el baño. Hasta el día de hoy creo que por todo esto, supongo que le tengo mucho miedo a la oscuridad. No puedo estar en una habitación si no veo todo, y a la noche cuando me duermo siempre hay alguna luz de la casa que queda prendida.
lo que pasó con esa sombra fue lo último que pasó en esa casa. ¿Y cómo resolvieron ese momento precisamente? ¿Qué hicieron? Nos quedamos ahí calladas hasta que escuchamos desde nuestra pieza cómo mi mamá abrió la puerta, no del patio de la casa, cómo abrió la puerta de enfrente de la propiedad, de todo el PH. Sí. La puerta que conecta a los departamentos la escuchamos y Lucía dijo, ahí viene mamá, y yo le dije, por favor, que mamá entre, porque no podíamos salir. La sombra se desplazó al pasillo. Ah, mira vos. Se desplazó sin moverse. Mi mamá abre la puerta de la casa y de alguna manera, y se me pone la piel de gallina, de alguna manera la casa se iluminó. Pasó de ser las 8 de la mañana a las 12 del mediodía. Claro. Y cuando mi mamá se asoma por la puerta de nuestra pieza y nos dice, chicas, ¿no se vistieron? ¿No se levantaron? ¿Qué pasó? Y con mi hermana le dijimos, mamá, había una sombra en el pasillo, había una sombra ahí. Uh-huh. Y mi mamá se puso pálida, Martín. Claro. Ahí mi mamá se puso pálida. Yo no sé si le habrá pasado algo a ella, pero mi mamá se puso pálida y yo me acuerdo que muy poco después de eso nos mudamos. Y nos mudamos, nos fuimos. Mirá vos. Claro, quizá mamá no quiso contar mucho más, a lo mejor sentía lo mismo. Entonces, ¿qué le iba a decir a sus 2 niñas de 7 años? Sin papá. Y la heroína era mamá, pero mamá no estaba en la casa. Nunca he podido hablar con ella. Te juro, Martín, hasta el día de hoy, cada vez que le menciono el tema, me dice, no quiero hablar de esto. Claro. No, me dice, yo no quiero saber nada. Nada de lo que te pasó a vos, no quiero... Así me dice, yo no quiero saber nada. Ustedes se van de esa casa al poco tiempo y a partir de ahí, nunca más nada. Después de esa casa, de hecho, esa casa está de Trelew a Playa Unión, que es una ciudad muy cercana, que es de playa. Y cada vez que pasamos, porque de hecho hasta el día de hoy pasamos por enfrente de la propiedad, cada vez que vamos a la playa, yo, mi hermana y mi mamá volteamos a ver. Dato curioso, mi abuela, para que estemos cómodas, porque nos mudamos a la casa de mi abuela, nos puso la radio, el estéreo, en la habitación del fondo. El estéreo nunca más volvió a fallar. Claro, qué bárbaro. Vos sabés, Cami, que me olvidé que estaba hablando con una chica de 25 años y todo el tiempo en mi cabeza estuve escuchando a la Cami de 6. Porque lo contaste y lo viviste en este momento otra vez, como si tuvieras esa edad. Como si esto te hubiese pasado la semana pasada. Todo esto. No siempre encontramos un caso así en Martes de Misterio. Toda esta historia que acabamos de transitar la vivimos desde los ojos de 2 niñitas de 6 años. Y la verdad que fue una experiencia hermosa. Gracias por compartirla de esta manera. Ojalá esto te haya servido para sacarte un peso de encima o un desahogo o lo que vos consideres, pero siempre gracias por confiar. Muchas gracias, Martín. Gracias a vos por el espacio, gracias a todos los oyentes. Yo, si me permitís, quiero mandar un saludo a Florencia Sarabi, de acá de La Plata, que ella me dio a entender que existía este espacio. Yo antes no lo conocía y empecé a animarme un poco más a contar mi historia, a hablar un poco más de esto con mi hermana, que hace mucho no lo hablábamos. Bueno, y ahora hablaste con un montón de personas. Porque me lo estás contando a mí, pero también se lo estás contando a gran parte de los oyentes que siempre nos siguen, nos ponen como compañía y hoy eligieron escucharte a vos y hasta acá llegaron y nosotros te agradecemos. Gracias, Martín. Bueno, nos estaremos viendo. Claro que sí, entonces, claro que nos sí. Estaremos escuchando. Y si un día mamá la convences y por fin tiene ganas de contar eso que ante ustedes cayó, decile que acá es bienvenida. ¿Bien? Yo le diré, le avisaré. Perfecto. Porque ella, viste, tiene miedo cada vez que hablamos de esto, no sé por qué. Hace bien igual. Es respeto y está muy bien. Bueno, un beso muy grande. Gracias, Martín. Adiós, cuídate mucho. Espero que ustedes hayan tomado en serio la recomendación que les hice sobre el inicio de esta historia. Si se pusieron durante estos minutos en la piel de una niña o de 2 de 6 años, es muy probable que hayan sentido la intensidad, el desconcierto, el asombro y hasta el temor de Cami y su hermanita. A veces, para poder comprender al otro, en una enseñanza de vida, nos dicen que hay que ponerse en la piel, en el lugar
para luego así sacar sus propias conclusiones. Cami nos hizo vivir esta historia de dos hermanitas de una forma impecable y nosotros siempre, sobre cada final, te invitamos a que si Cami lo hizo, vos también lo podés hacer. Si tenés tu caso para compartir con nosotros, ya sabés que es súper bienvenida tu historia. Nos podés buscar en redes sociales, también mi cuenta personal, @martinderradio, nos mandás un mensaje directo y de una forma muy sencilla nos decís que tenés algo para contar y enseguida entraremos en contacto. Seguimos sumando casos increíbles, semana a semana, martes tras martes, desde hace muchísimos años. Somos Martes de Misterio, mi nombre es Martín Echevarría y no nos queda otra que volver a encontrarnos seguramente en el próximo episodio. Muy buenas noches. El mal viene en formato podcast. Martes de Misterio.